viva en tu voluntad. Dale una ofrenda de palmas al Señor con todo tu corazón en esta mañana. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar, vamos a levantar nuestras manos. Dice la Biblia: levantad manos santas al Señor sin ira y sin contienda. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a entrar a la palabra. Vamos a pedir al Señor que así como la lluvia desciende sobre la tierra y la hace producir, así sea la palabra en esta mañana, que Él traiga la lluvia de la palabra y nos bendiga, nos haga producir, nos haga germinar fruto para Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hermosa mañana. Te agradecemos con todo nuestro corazón, Señor, el despertar con vida, el despertar con salud, Señor, el despertar con nuestra familia. Padre, es una bendición, Padre. Te damos gracias, Señor, por nuestros hijos. Gracias, Señor, por nuestro esposo, nuestra esposa. Gracias, Señor, por nuestra familia. Padre, aquí estamos, Señor, delante de ti, Padre, pidiendo que tú traigas la palabra. Envía la palabra de lo alto. Háblanos, Señor, habla nuestro corazón. Bendícenos. Pedimos que tu Espíritu Santo sea tomando mi boca, usándola para la gloria de tu nombre, Padre. Úsanos para la gloria de tu nombre. Respalda la palabra. Prepara tu pueblo. Oh, Señor, traiga la palabra, Padre, que la palabra prevalezca poderosamente, Señor, para la gloria de tu nombre. Te damos gracias. Recibe toda la gloria. Tú eres santo, tú eres digno de toda la adoración, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor, hermano amado. Gloria a Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria a Dios. Estamos contentos en esta mañana con el Señor por esta oportunidad, hermano, que Dios nos da de estar aquí. Estamos, hermano, agradecidos. Vamos a abrir la palabra del Señor en esta hora. Vamos a meditar en un tema, hermano amado, fundamental para nuestra vida espiritual, y que, hermano amado, si nosotros conocemos pues esta palabra, definitivamente, hermano, nuestro entendimiento, nuestra posición va a cambiar. Vamos a abrir, por favor, la palabra en Génesis capítulo 6, versículo 14. Vamos a ir a Génesis, siempre al libro de Génesis. Vamos a Génesis capítulo número 6, versículo 14. Empezamos a ver este pasaje, hermano amado, desde el ángulo del juicio de Dios, la realidad del juicio de Dios, pero también la realidad de su salvación. Hay mucho que hablar de este pasaje, pero yo quiero en esta hora tomar solamente una palabra del versículo número 6, capítulo número 6, versículo número 14. Amén. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Bueno, voy a leer desde el 13 para entender lo que Dios está hablando. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Dice: hazte un arca de madera de gofer, y harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Otra versión dice: la embetunarás con brea por dentro y por fuera. Bueno, yo quiero en esta hora, hermano amado, tomar esta palabra brea. Esta palabra, hermano amado, brea, es una palabra muy interesante, porque es una palabra que viene del hebreo kofer. Kofer es lo que se lee aquí en el hebreo, kofer. Ahora, esa palabra se hace interesante, esa palabra es importante, hermano, porque brea como kofer, que es la palabra hebrea que utiliza la Biblia, es la raíz de la palabra expiación. Entonces, fíjese que yo quiero hablarle en esta mañana de la expiación. ¿Y qué es la expiación? Quizá usted ha leído en la Biblia la palabra expiación, quizá usted la ha escuchado, pero a veces no hemos llegado a la comprensión de qué significa expiación. Entonces yo quiero que vaya conmigo, por favor. Por ejemplo, expiación es una palabra muy socorrida, muy utilizada en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, mire, aparece solamente en el libro de Hebreos. Esa palabra solamente aparece unas 3 o 4 veces. Vamos a ir, por favor, al libro de Hebreos capítulo 2, versículo 17, y vamos a ver el sentido que le da la palabra. Ya dijimos, brea es kofer, y kofer es la raíz o es la palabra que significa expiación. Entonces vamos a ir a Hebreos 2:17 para ver qué significa o a qué se refiere la palabra cuando habla de una expiación. Vamos a ir a Hebreos capítulo número 2,
versículo número 17. ¿Está conmigo ahí en la lectura? Amén. Dice la escritura, dice, por lo cual debía de ser semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Fíjese, dice aquí, para expiar los pecados del pueblo. Entonces, hermano, la palabra expiar o la palabra expiación viene de la palabra cofer, y cofer significa cubrir, número uno. Significa perdonar, significa reconciliar y significa cancelar o anular. Entonces vuelvo a repetirlo, mire, cofer es expiar, expiación, y expiar significa cubrir, perdonar, reconciliar, anular o cancelar. Entonces eso es lo que significa cofer. Y aquí, por ejemplo, en Hebreos le está dando el sentido de que el Señor vino, hermano amado, como sumo sacerdote, vino como ofrenda. Fíjese que el Señor tiene una dualidad. El Señor es sacerdote, pero al mismo tiempo es ofrenda. El Señor es león, pero al mismo tiempo es cordero. El Señor es profeta, pero al mismo tiempo también es, hermano amado, sacerdote, es rey, ¿va? Entonces usted ve que hay una dualidad en Cristo. Él es hombre, pero también es Dios. Entonces constantemente, hermano amado, está el Señor mostrándonos una dualidad que Él tiene, ¿verdad? León, cordero, sacerdote, ofrenda, siervo, Señor, rey, pero también es esclavo de Dios, es siervo de Dios. Entonces usted ve que el Señor en sí mismo tiene una dualidad. Entonces en esa dualidad Él es el sacerdote, el sumo sacerdote, pero también Él es la ofrenda perfecta que nos santifica, que nos limpia. Entonces, hermano amado, usted ve que aquí la palabra de Dios dice que el Señor vino a cubrir, vino a perdonar los pecados de nosotros. El Señor vino a cancelar los pecados que todos nosotros teníamos. A eso se refiere la palabra expiar. Ahora, si vamos al libro de Hebreos capítulo 10, aquí dice la palabra, vuelve a la carga la palabra en el capítulo número 10, en el versículo número 5. Dice, aquí está hablando de la encarnación del Señor. Fíjese, está hablando como en el plan de salvación. ¿Cuántos saben que hay un plan de salvación, hermano? Hay un plan de salvación que Dios ideó en la eternidad pasada. Hermano, el plan de salvación no comenzó cuando usted aceptó a Cristo. No, el plan de salvación comenzó antes de la fundación del mundo. Ahí el Señor trazó un plan de salvación, porque Él sabía eventualmente que el pecado iba a afectar la humanidad, que el pecado iba a afectar el mundo, porque ya había un enemigo muy poderoso que se había revelado, hermano amado, en contra de Dios, llamado la iniquidad. Y Él, hermano, en su presciencia, por eso dice primera de Pedro, que fuimos escogidos según la presciencia de Dios. ¿Qué es la presciencia de Dios? Es el previo conocimiento que Dios tiene de las cosas. Fíjese, la presciencia de Dios es el previo conocimiento que Dios tiene de todas las cosas. Entonces hay gente que quizá puede preguntar, bueno, si Dios conoce el futuro, entonces ¿por qué Él no evitó? ¿Por qué Él no hizo algo? Pero mire, la presciencia de Dios, el previo conocimiento no anula, escuche esto, no anula, hermano amado, el libre albedrío de la persona. Es decir, Dios sabe el futuro, pero su presencia no anula tu libre albedrío. Él, hermano amado, te ha dotado de una libre voluntad, y Dios te la ha dado para que tú la ejerzas. Entonces, hermano amado, aunque Él sabe el futuro, esa presencia no anula tu libre albedrío. Entonces, por eso es que, mire, Dios le dio al hombre, a sus criaturas, libre albedrío. Entonces, como Él dotó a sus creaciones de libre albedrío, había un espíritu llamado iniquidad, que Él dijo, este espíritu va a entrar, va a corromper mi creación. Pero yo tengo que idear un plan de salvación para salvar mi creación, para salvar al hombre, para salvar las creaciones de esa iniquidad, de ese pecado. Entonces el plan que Dios ideó fuera que Él, hermano, como hijo, viniera a salvar al hombre, viniera a salvar las creaciones. Por eso dice aquí en el versículo número 5, por lo cual entrando en el mundo. Entonces Cristo, hermano amado, usted ve que Cristo es dice que Él era el verbo en el principio, y en el principio Él estaba con Dios y Él era Dios. Y dice allá en Miqueas capítulo 5 que las salidas de Cristo son desde los días de la eternidad. Es decir, Cristo ya estaba con el Padre allá cuando no había nada, cuando no había materia. Él ya estaba con el Padre. Es más, dice Colosenses que por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, sean potestades. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Entonces, hermano, Cristo fue la palabra creativa, la palabra creadora que creó todas las cosas. La Biblia dice en Hebreos 11:2 que todo fue hecho por medio de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Le damos una ofrenda de palmas al Señor, amén, hermano amado. Entonces,
Todo fue hecho por la palabra. Entonces fíjese, y dice la Biblia que por la fe entendemos. O sea, nosotros no estuvimos en el comienzo del universo, nosotros no estuvimos en el inicio, no supimos cómo comenzó todo, pero por la fe entendemos que todo fue hecho por la palabra de Dios. Eso lo dice la Escritura. Entonces esa palabra era Cristo, era el verbo de vida, el verbo creativo, el verbo que creaba los mundos, que creaba las galaxias, que creaba, hermano amado, los universos. Fíjese que en Guatemala había un hermanito que pertenecía a una etnia, era Maya Tzotzil. Y este hermanito, hermano, era un hombre de oración, un hombre que se metía con Dios. Y dice él, hermano, mire, él con dificultad hablaba español, con dificultad hablaba el castellano, porque él hablaba dialecto. Pero él dice, hermano, él dice, y bueno, cuando él lo decía, Dios lo respaldaba, porque era realidad. Dice que una ocasión que él estaba orando, fíjese, hermano, dice que él fue arrebatado, fue llevado hacia una dimensión, hacia el espacio. Y dice que Dios le habló y le dijo a ese hermanito que es indígena, le dijo: mire, te voy a llevar para que veas cómo yo hago los mundos. Y dice que él fue llevado al espacio y le fue permitido ver cómo Dios creaba los planetas, cómo Dios creaba las estrellas, cómo Dios hacía las cosas. Entonces dice que Dios hablaba y las cosas llegaban a ser. Dios hablaba y las cosas se hacían, hermano. Entonces él lo decía con dificultad porque no hablaba ni español. Pero mire, dice la Biblia que Dios da gracia, ¿sabe a quién? A los humildes, a los pequeños. ¿Cuántos dicen amén? Dice que Dios escondió estas cosas de los sabios y de los poderosos y se las reveló ¿a quién? A los niños, a los pequeños. Entonces, hermano amado, Dios, hermano amado, ha hecho todas las cosas. Y él sabía que eventualmente la iniquidad iba a afectar su creación. Por eso él, hermano amado, envió a su Hijo como Salvador, como aquel que nos redime, como aquel que viene a perdonar. Porque mire, hay dos leyes morales que Dios estableció para el pecado, que son leyes que vienen desde antes de la fundación del mundo. Una, que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Es decir, todo aquel que peque, todo aquel que sea afectado por la iniquidad y peque, hermano amado, la sentencia que hay para él es muerte. Es muerte, muerte física y muerte espiritual y muerte eterna. Hay diferentes géneros de muerte. Por lo pronto, mire, ahí hay tres. Hay muerte física, hay muerte espiritual y hay muerte eterna. Entonces el Señor viene a librarnos de esas tres clases de muerte. El Señor no quiere, mire, el Señor no hizo al hombre para morir, ni físicamente, ni espiritualmente, ni eternamente. El Señor lo hizo para que tuviera vida. Por eso es que Dios puso al hombre frente a un árbol que era el árbol de la vida, para que el hombre tomara de ese árbol y viviera no con la vida natural, sino viviera con la vida de Dios que es eterna, con la vida de Dios que es indestructible, con la vida de Dios que es perfecta. ¿Cuántos dicen amén, hermano amado? Porque solo la vida de Dios es perfecta. ¿Cuántos dicen amén? Pero mire, Dios puso al hombre para vida, no lo puso para muerte. Entonces la muerte llegó, hermano amado, por causa del pecado. Entonces Dios estableció que la paga del pecado era la muerte. Pero también Dios estableció otra ley, que era, hermano amado, la ley, ¿verdad?, de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces, hermano amado, esa es otra ley. Es decir, esta ley nos dice la paga del pecado, pero esta ley nos dice cómo ser salvos, cómo escapar del pecado. Y la forma de escapar era que necesitaba ser derramada sangre. Por eso usted ve que Jesús tuvo que venir al mundo a tomar carne y sangre, porque él necesitaba, hermano, sangre para poder derramarla, para que usted y yo pudiéramos ser perdonados. ¿Cuántos dicen amén? Dale una ofrenda de palmas al Señor para que usted y yo pudiéramos escapar del pecado. Amén, hermano amado. Entonces, esto es algo glorioso, hermano amado. Mire, estamos viendo estas verdades, hermano, que mire, son verdades maravillosas, que cuando uno las comparte, hermano, mire, se conmueve nuestro corazón. Porque como dice la Biblia, que nuestra salvación no es simple ni chica, hermano. Nuestra salvación es una salvación grande. Dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Hermano, tu salvación no es simple, tu salvación no es chica, tu salvación no, hermano amado, es algo de poco valor. No, nuestra salvación es una salvación tan grande, hermano, que mire, nos vamos a pasar toda la eternidad, hermano, entendiendo, comprendiendo la grandeza de la salvación. La existencia no va amado hermano, no va a poder abarcar, hermano amado, la comprensión de nuestra salvación.
Entonces vamos a ocupar la eternidad para estar dándonos cuenta de todo lo que lleva o todo lo que conlleva nuestra salvación, hermano. Mire, hermano amado, el boleto de tu salvación, espiritualmente hablando, hermano amado, incluye muchas cosas. Incluye, hermano, muchas cosas. Pero mire, esas cosas nos vamos a ir dando cuenta de ellas en la eternidad. Entonces, por eso es que mire, el Señor puso ese medio de salvación. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces, hermano amado, el Señor tuvo que entrar al mundo, tomar carne y sangre. Y dice que entrando en el mundo, Él dijo: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Entonces, cuando habla el Señor de sacrificio y ofrenda, ¿sabe de qué está hablando? Está hablando de la ley de Moisés. Porque los sacrificios y las ofrendas fueron reglamentadas en la ley de Moisés. Si usted lee Levítico, es un libro que habla, hermano, totalmente de los sacrificios y de las ofrendas. Entonces, hermano amado, el Señor dijo: esos sacrificios no llegaron a cumplir la expectativa de Dios totalmente. Es decir, eran sombras, eran figuras del que había de venir. Entonces, esas ofrendas, hermano amado, aunque cubrieron los pecados, no los quitaron, no los cancelaron, no pudieron eliminarlos, solo los cubrían, no los quitaban. Entonces, para que se cumpliera, hermano amado, totalmente, cabalmente la palabra expiar, porque expiar no solamente es cubrir, expiar no solamente es perdonar, expiar es cancelar, es anular. Y eso es lo que Cristo ha hecho a través de su sacrificio: cancelar, anular, eliminar nuestros pecados. Dámosle una ofrenda de palmas al Señor, amén. El Señor elimina nuestros pecados, los quita totalmente, hermano. Entonces, por eso dice que Él es el Cordero de Dios, que viene a quitar el pecado del mundo. Entonces encontramos aquí que dice la Biblia que sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Mire, hermano, que esta frase es profunda. Me has preparado un cuerpo. Entonces, hermano amado, el Señor le preparó un cuerpo dentro del vientre de María. Le hizo un cuerpo especial, con carne semejante a los hombres. Por eso dice la Biblia que Él se hizo semejante ¿a quién? A los hombres. Tomó carne. Pero mire, la carne del Señor no era igual a la de nosotros, porque la carne de Él era carne inmaculada, carne santa, carne inocente, carne pura, sin genética pecaminosa. Entonces, hay una diferencia, ¿verdad? Hay una, porque nosotros nacemos no con una carne así, nacemos con una carne que ya viene trastocada, que ya viene contaminada por genéticas negativas, ¿verdad? Por herencias, por situaciones negativas. Entonces, pero Cristo, su carne era santa, inmaculada, sin mancha. Pero dice también que tomó sangre. Y la sangre de Cristo también era sangre especial, hermano. No era sangre como la de nosotros, que también viene trastocada. La sangre de Cristo era una sangre santa. Era una sangre única, irrepetible, hermano amado. Sangre preparada especialmente para redención del hombre. Por eso dice aquí: cumplir la obra expiatoria, la obra redentora para el hombre. Entonces dice aquí la palabra en el versículo número 7, dice: entonces dije, he aquí yo vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado. Mira, aquí vuelve a aparecer la palabra expiaciones. No quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego, he aquí yo vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. O sea, Él vino como ese cuerpo, hermano, especial, para que nosotros pudiésemos ser, hermano, perdonados. Dice, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, pero que nunca pueden quitar los pecados. Mas Cristo, habiendo ofrecido una sola vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y luego dice el 13, he aquí en adelante Él está esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los
santificados. Y ese, hermano, qué tremendo es esto. Entonces, con una sola ofrenda, Él nos santificó, Él nos limpió, Él, hermano amado, ya cumplió las expectativas, los requisitos de Dios, hermano, para que Él pudiera perdonar nuestros pecados. Entonces, hermano amado, la palabra expiar, ya lo hemos estado diciendo, significa perdonar, significa cubrir, significa reconciliar, significa anular. Cristo ha hecho esa obra en nosotros. Ahora, la palabra, mire, expiación, fíjese que, por ejemplo, vamos ahora sí a Génesis, volvamos a Génesis, aparece aquí en Génesis, hablando acerca o poniéndola como figura de una brea. Ahora, fíjese que la expiación lograda por Cristo, el perdón que Cristo ha logrado, la anulación que Cristo ha logrado para nuestros pecados, tiene 7 características. Tiene 7 aspectos, hermano, que yo quiero tratar. Y estos 7 aspectos, hermano, nos van a ayudar a entender nuestra posición segura en el Señor. Usted en Cristo está seguro. Ayúdeme a predicar, por favor. Dígale a su hermano: hermano, tú en Cristo estás seguro. Ayúdeme, dígame: hermano, tú estás seguro, tú estás seguro, tú estás protegido, tú estás cubierto. Hermano, ¿sabe para qué le digo esto, hermano? Porque mire, hermano, la Biblia le llama al diablo el acusador. De hecho, hermano, el diablo, su trabajo es acusarnos. El trabajo del enemigo es acusarnos. Y él, hermano amado, se levanta. Y mire, nosotros, hermano, estamos peleando en contra de un mundo espiritual maligno. Hermano, la iglesia está peleando contra un reino de tinieblas. Y uno de los éxitos del reino de las tinieblas, hermano, hacia el cristiano, uno de los ataques es la acusación. Ese es un dardo de fuego que el enemigo usa, hermano, porque el enemigo sabe que usted tiene un pasado, o que tenemos un pasado. Todos tenemos un pasado de pecado, de maldad, hermano, un pasado de rebelión. Entonces el enemigo trata de usar ese pasado para atacar. Fíjese que yo quiero decirle algo bien importante, hermano. El enemigo tiene 2 formas de atacar, y esto es algo que usted tiene que grabarse, porque, hermano, va a venir esos ataques. El enemigo tiene 2 formas de atacar. Una, hermano, por el pasado, usando tu pasado, usando los pecados que usted cometió. Esa es una forma de atacar. Y la otra forma de atacar es a través de amenazas, a través de amenazarte. Te voy a matar, te voy a tumbar, te voy a hacer daño. Entonces el enemigo usa el pasado y usa amenazas. Te amenaza. Y a veces, hermano, cuando nosotros no tenemos nuestra confianza puesta en Dios, pues llegarás tú a creer eso, y eso es fatal. Entonces, por eso nosotros, hermano amado, Dios nos está enseñando cómo protegernos, cómo meternos, hermano, cómo asegurarnos por la palabra y saber que la salvación, que el perdón de pecados que ha logrado Cristo, hermano, es seguro y es para siempre, si usted lo cree. Ahora, fíjese lo que dice aquí la palabra. Vaya conmigo a Génesis, porque dice que el arca de Noé, el arca, hermano, dice que era un arca que estaba, hermano amado, sellada por brea. Y esa brea era por dentro y por fuera. Entonces ya dijimos que la palabra brea significa cofer, y cofer es expiación. Entonces quiere decir que la expiación que Cristo ha hecho, que la salvación, que el perdón de pecados que Cristo ha logrado, nos cubre por dentro y nos cubre por fuera, hermano. Es decir, el Señor, hermano, a través de su expiación nos da, número 1, seguridad. La brea significa que la expiación nos da seguridad. Noé con confianza entró al arca, hermano. Iba a venir un diluvio, iba a venir, hermano, un juicio de Dios a través de agua. Pero usted ve que el arca estaba sellada. El arca, hermano amado, no había manera de que entrara agua. Mire, las aguas del diluvio, las aguas del juicio del diluvio no podían entrar dentro del arca, porque el arca estaba sellada con brea por dentro y por fuera. Entonces, hermano, Noé y su familia estaban seguros, hermano amado, estaban a salvo dentro del arca. Ahora, el arca, hermano amado, sellada, el arca, hermano, cubierta de brea, que dijimos que, hermano, expiar es cubrir, es decir, el arca estaba cubierta, hermano amado, con brea, estaba cubierta con ese betún que Dios le había ordenado ponerla. Entonces, hermano amado, eso protegía, eso sellaba, hermano, a Noé, eso, hermano, cubría a Noé y su familia, y cubría a los animales también. Entonces, el arca, hermano, viene a
representar dos cosas. El arca representa, número uno, a Cristo, y el arca representa, número dos, a la iglesia. Ahora, usted, hermano amado, fue quitado del mundo. El Señor te sacó del reino de las tinieblas. A mí el Señor me sacó del reino de las tinieblas, me sacó del mundo. ¿Y sabe dónde me puso? ¿Sabe dónde nos puso? En Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dale una ofrenda de palmas al Señor. Amén. Usted ahora está en Cristo. Mire, esto es importante, hermano, porque Noé estaba fuera del arca. Y si Noé se hubiera quedado fuera del arca, cuando hubiera venido el diluvio, ¿qué hubiera pasado con Noé? Se ahoga, hermano. Se hubiera perecido. Pero, hermano, Dios le dijo a Noé: entra tú y tu familia al arca. Y dice la palabra que cuando entraron al arca, Dios cerró la puerta, hermano. Entonces Dios cerró la puerta y el arca, le digo, estaba herméticamente sellada. No había agua, no había nada que pudiera entrar ahí, hermano. Entonces quiero decirte que usted, hermano, y esto no lo hizo usted. Mire, el hecho de que usted haya llegado a Cristo no es una situación de usted, no es porque usted lo haya buscado. No, mire, nosotros ni buscamos. Hay gente que dice: yo me acuerdo cuando yo busqué a Dios. No, hermano, Dios no, usted no buscó a Dios, Dios te buscó a ti. Dijo el Señor: no me elegiste tú a mí, yo te escogí a ti. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Amén. El Señor nos ha escogido, hermano. El Señor es el que te ha escogido, no tú. Entonces, mire, la salvación es una obra de Dios en nosotros. El hecho de que usted esté en Cristo, eso no tiene, hermano amado, nada que ver con usted. Dios fue el que te sacó del mundo y te puso en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted lo cree? ¿Sí lo cree o no lo cree? Porque mire, eso es lo que lo dice 1 Corintios. Vaya conmigo a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo número 1. Mire cómo dice la palabra. 1 Corintios 1. En el versículo número, gloria a Dios, versículo número 30. Dice la palabra: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Fíjese, mas por Él. ¿A quién se está refiriendo? A Él. ¿Sabe a quién? A Dios. Mas por Él estáis vosotros en Cristo. Entonces, el causante, la fuente de que usted esté en Cristo, ¿sabe quién es? El Padre. Por eso dijo el Señor: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Usted vino a Cristo, ¿por qué? Porque el Padre envió un espíritu de benignidad. Porque eso es lo que dice Pablo. Dice que Dios, la benignidad de Dios, nos guía al arrepentimiento. Lo dice Romanos. Entonces el Padre mandó su benignidad. Y usted que estaba allá pecando, usted que estaba allá en el mundo, usted que no se acordaba de Dios, la benignidad de Dios vino, te tomó y te trajo al arrepentimiento, te trajo a Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Te trajo a Cristo. Entonces dice la Biblia: por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Usted está en Cristo porque el Padre te trajo, el Padre te colocó y te puso en Cristo. Entonces, hermano, dentro de Cristo a usted no le va a pasar nada. A usted, hermano, no le va a suceder nada. Usted está seguro, hermano. La brea que cubre, hermano, el arca representa la seguridad que tenemos en el perdón logrado por Cristo, amado hermano, a través de su sacrificio en la cruz. Gloria al Señor. Hay una seguridad. Está usted seguro en el Señor. ¿Cuántos dicen a ver? Usted no le va a pasar nada. Mire cómo el enemigo a veces viene con temores y te dice: tú te vas a enfermar y tú vas a hacer esto y te va a pasar lo otro y te va a suceder esto y te vas a sacar sin trabajo y no vas a tener cómo proveer. El enemigo viene con esos pensamientos. Pero mire, hermano amado, usted, hermano, sepa que usted está dentro de Cristo. Dentro de Cristo usted está seguro. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Usted está seguro, hermano. Estamos seguros, amén. Amén, pero creámoslo. Creámoslo, hermano. Mire, hermano amado, mire, si el Señor no nos dejó, cuando andábamos mal, si el Señor no te dejó cuando estabas en pecado, si el Señor no te dejó cuando tú no le conocías, cuando tú no te acordabas de Él, el Señor nunca te dejó. El Señor te bendijo, el Señor te ayudó. El Señor, mire, yo le he platicado de que inclusive, mire, aún fuera de Dios, aún, hermano, sin Cristo, el Señor nos ayudaba o no le ayudaba. Sí le ayudaba. Mire, ¿cómo consiguió usted la casa? Mire, hay gente que a mí me ha platicado: hermano, fíjese que esta casa que tengo es un milagro,
porque Dios puso los medios y Dios armó todo, y ahora nos damos cuenta que fue Dios. A lo mejor en el momento decimos, fue mi buena suerte, fue porque tuve ahí buena fortuna y me pasaron cosas buenas. No, era que el favor de Dios ya estaba contigo, porque Dios ya tenía un propósito para tu vida, porque tú ibas a ser de Él. Gloria a Dios. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Tú eras, hermanos, ya perteneciente a Él. Amén, hermano. Amén. Pero mire, a veces ni sabíamos eso. Yo le he platicado a usted de un pastor que yo platicaba con él, hermano, ya falleció. Pero él me decía, fíjese que yo me he dado cuenta que Dios estaba conmigo. Dios estaba conmigo, yo no me daba cuenta. Yo estaba perdido. Él fue síndico aquí en Apodaca, fue regidor aquí en el municipio de Apodaca. Y él dice que pues él tuvo varios depósitos, fue líder de colonia, y tenía un depósito muy próspero, pues vendía cerveza. Y dice él que, fíjese, dice, yo tenía mucha necesidad, me platicaba, yo tenía mucha necesidad y cualquier cosa me hacía llorar, pero yo no entendía por qué lloraba por todo. Una vez dice que en los domingos, por ejemplo, él vendía cerveza ahí en el depósito, y él un día estaba llorando, hermano, estaba llorando. Y llegaron los muchachos, porque los muchachos jugaban ahí cerquita, había una cancha de fútbol, y llegaron los muchachos ahí y lo vieron llorar, y como lo conocían, lo apreciaban, que él les daba oportunidad, tenía un patio ahí y les daba oportunidad que tomaran ahí, hermano. Entonces los muchachos ahí se quedaban y tomaban, y llegaban y le decían, cuando lo vieron llorar, lo vieron que estaba llorando, le dijeron, ¿qué tienes, güero? Así le decían a él, ¿qué tienes, güero? ¿Por qué lloras? Y entonces él dijo, es que se me murió mi abuelita. Dijo, ay, güero, estamos nosotros contigo, mira, pues nosotros somos tus amigos, dinos dónde va a ser el velorio por irte a acompañar. No, hombre, fue hace 3 años. No, hombre, sácate de aquí, le dijeron. Va. Entonces, imagínense, estaba llorando porque se había muerto su abuelita, pero tenía 3 años de muerta, y él dice, todo me hacía llorar, va. Y los amigos, miren, ya después ya ni lo toman en cuenta, pero él se daba cuenta, y él me platicaba, me decía, fíjense, hermano, que una vez yo llegué ahí al mezquital, y en ese tiempo yo traía una camionetilla y con esa carreaba fruta ahí también para el negocio, y llegué ahí y estaban unas personas ahí que eran gente que tenía dinero de ahí del mezquital, y me senté ahí con ellos porque ellos también me buscaban mucho. Entonces me senté y estaba uno ahí presumiendo que él era campeón de tiro y que él estaba en el pentatlón y que él a todo le atinaba, y traía una pistola ahí y dijo, no, yo soy campeón de tiro y que yo a lo que le apunte le doy. Y entonces él, hermano, puro hablador, ni él nunca había agarrado un arma, pero por no quedarse atrás empecé a decir, yo también estuve en el pentatlón, yo también sé agarrar pistola, yo también le tiro y le doy. Y entonces ahí comenzó como que a competir con el otro, y el otro como que se enojó y dijo, a ver, no se hable más, pongamos una botella ya y vamos, aquí está el arma, vamos a apostar, aquí traigo 5,000 pesos, te los apuesto a que yo tumbo la botella. Y él, hermano amado, mire, él sin conocer a Dios, él sin tener conocimiento de Dios, ahí dijo, sí, yo te apuesto. Y él nunca había agarrado un arma, era puro hablador. Y la esposa, hermano, que estaba ahí con él, y le dijo, mira, yo no tengo 5,000 pesos, pero ahí tengo mi camioneta. Y cuando la esposa oyó que él estaba apostando en la camioneta, oiga, se puso a llorar, y como no tenían conocimiento de Dios, se puso a pedirle a la Virgen, a los santos y a todos empezó a pedir que este hombre no pierda la camioneta porque es el medio de transporte. Pero el hombre dijo, no, sí, yo te apuesto. Y oiga, el rico le dijo, no, mira, agarra la pistola y yo voy a ir primero. Oiga, y puso la pistola allá y le tira, hermano, el campeón de tiro, y no le dio a la botella, no le dio, pasó por un lado. Y él, hermano amado, dice, ahora vas tú, y agarró la pistola, hermano. Y entonces él, mire, le tuvieron que rogar que le tirara bien, porque él le quería tirar de espalda. O sea, él decía, no, él decía, no, yo le tiro de espalda, si tú quieres, véndame los dos. Y el hombre nunca había agarrado una pistola, hermano, el hombre jamás, era puro hablador. Pero mire, hermano amado, le tuvieron que, no, tírale bien. Y entonces, hermano, agarró la pistola, y oiga, hermano amado, que le tira y que le da la botella, hermano. Pero así bien seguro, le tiró y le dio. Él ni siquiera había agarrado un arma nunca. Ahí, mire, después él lloraba con esa anécdota, él me la platicaba, pero decía, fíjese que ahí Dios me ayudó. Yo tan ignorante, yo tan ciego, pero el Señor, su favor y su misericordia siempre estuvo conmigo. Y así también con usted. ¿Cuántos dicen, dale una ofrenda de palmas al Señor? Así también contigo, hermano, amén, amén. Porque cuántas veces, hermano amado, usted hizo algo
y Dios lo respaldó. Definitivamente, usted haga una mirada retrospectiva a su vida y usted ha visto que Dios te ha respaldado, Dios te ha ayudado, Dios te ha sacado adelante. Dios a veces en el último momento cambió algo y usted, hermano amado, mire, logró, hizo un logro. Hermano amado, pasó algo y pasó un milagro, hermano, pero esas intervenciones que han sido maravillosas han sido Dios en tu vida. Aunque usted no le conocía, ahí estaba el favor de Dios, ahí estaba la mano de Dios, ahí estaba la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque Él ya tenía un propósito para ti, hermano. Entonces por eso yo le digo, hermano amado, mire que ahí está la protección de Dios. Si usted no conocía y Dios te protegía y te cubría y te guardaba y te favorecía y te ayudaba, y si no te dejó cuando estabas allá, cuánto menos ahora, hermano, que le conoces. Gloria al Señor. Ahora menos te deja, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Ahora no te va a dejar. Pero mire cómo el enemigo viene y te dice: no, Dios no está contigo, no, Dios ya te abandonó, no, Dios ya te dejó. No, hermano, si no te dejó allá, tampoco te va a dejar acá. Dice Romanos 5 que si siendo enemigos fuimos reconciliados, cuánto más ahora que ya somos reconciliados no seremos salvos por su vida. ¿Cuántos dicen amén, hermano amado? Pero mire, tenemos que creer lo que Dios dice. Tenemos que creer la palabra, tenemos que recibir lo que Dios nos está hablando, hermano amado. Dios quiere que tengamos esa fe en la seguridad que Dios ha logrado para nosotros. Entonces usted está dentro del arca, usted está dentro, hermano amado, de esa arca sellada, y esa arca es Cristo, esa arca es la iglesia, esa arca, hermano amado, que nada le va a entrar, que nada le va, amado hermano, a afectar, es el Señor. Entonces creámoslo, porque la palabra es algo que tenemos que recibir por la fe, que tenemos que, hermano, abrazar por la fe. Entonces la primera característica de la expiación, del perdón de Dios, es que es seguro. Nos da seguridad, nos da seguridad. Ahora vaya conmigo otra cita, por favor. Vaya a Éxodo capítulo número 25, versículo 17. Entonces aquí habla la palabra. Vamos a Éxodo 25, 17. Éxodo 25, 17. ¿Cuánto tiempo tengo ya? Dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Dice la palabra. Dice: y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Y harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás a los 2 extremos del propiciatorio. Y dice: y harás pues un querubín a un extremo y otro querubín al otro extremo, de una pieza con el propiciatorio hasta los querubines, de una pieza con el propiciatorio hará los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima sus alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente al otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Pero mire, aquí la palabra propiciatorio es la misma raíz, la palabra cofer. Entonces, hermano amado, esta palabra aquí habla de la tapa que cubría, por eso es cofer, porque cubría el arca, hermano amado, el arca del pacto. ¿Qué era el arca del pacto? Era una urna sagrada hecha de madera de acacia, cubierta por oro por dentro y por fuera, que contenía 3 cosas. Contenía la vara de Aarón que reverdeció, contenía el maná y contenía, hermano amado, las tablas de la ley. Y esa urna, esa caja sagrada, estaba cubierta por un propiciatorio, una tapa de oro. Entonces esa palabra propiciatorio es cofer. Entonces ahí era donde se rociaba la sangre. Fíjese que el sumo sacerdote entraba una sola vez al año al lugar santísimo y llevaba él un hisopo. Y llevaba ahí, hermano, sangre. El hisopo tenía que estar lleno de sangre, hermano, y hacía 7 rociamientos, amado hermano, hacia el propiciatorio. Y esa sangre, hermano amado, que caía rociada en el propiciatorio, lo que hacía era cubrir los pecados, satisfacía las demandas de Dios en cuanto al pecado. Entonces, si el pueblo pecaba, por ejemplo, usted se acuerda cuando el pueblo idolatró aquel becerro de oro, ¿se acuerda usted de eso?
Dice la palabra que el pueblo fue y adoró un becerro de oro. Y Dios se enojó. Pero entonces tuvo que entrar, hermano amado, Aarón, tuvo que entrar Moisés. Y dice la Biblia que Aarón entró a rociar sangre sobre el propiciatorio. Y eso hizo que la ira de Dios se aplacara. Eso hizo que Dios perdonara al pueblo. Porque, hermano amado, la sangre del propiciatorio, hermano amado, agradaba. Era algo que para Dios era una ofrenda agradable delante de su presencia. Entonces, hermano amado, este propiciatorio, hermano, viene a representar la expiación agradable que Cristo ha hecho por nosotros. Es decir, sus demandas, las demandas de Dios han sido satisfechas por Cristo. Por eso, hermano, si vamos por favor a Romanos capítulo 3, versículo 25, dice la palabra ahí, dice que Cristo, hermano, fue a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, la sangre de Cristo, hermano amado, que fue derramada y que, hermano amado, fue puesta para nosotros como perdón, dice la palabra que hace que Dios pase por alto nuestros pecados. Hermano, su sangre ha satisfacido las demandas de Dios, la sangre de Cristo, hermano amado. Entonces usted, hermano, delante de Dios está cubierto con la sangre de Cristo y usted puede ahora agradar a Dios. Usted ahora puede ser agradable, ser una ofrenda agradable. Mire, ¿qué es lo que nos hace ser agradables a Dios, hermano? Es que Cristo nos cubre. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Eso es lo que hace que usted sea agradable, que Cristo de la gloria ahora te está cubriendo, ahora con su mano poderosa, con su justicia te está cubriendo. Entonces, hermano, eso es lo que nos hace agradables. Por eso yo le he platicado de la figura que está puesta en Jacob, como Jacob, hermano amado, fue, hermano amado, dice la palabra que entró a la presencia de su padre, y dice la escritura que él dice que entró con pieles, porque su madre le había dicho: mira, si vas a entrar, yo te aconsejo, yo te voy a poner la manera que él te bendiga, porque había un problema. Usted se acuerda que Saúl, era un hombre velludo, era un hombre que tenía vello en sus brazos y en su cuello. Entonces él le correspondía la bendición, y Jacob quería, hermano amado, esa bendición, y la madre, mire, estaba a favor de Jacob. Mire, ahí la madre, ¿sabe qué representa? Al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu dijo: yo quiero que tú seas bendecido, yo quiero que tú seas bendito. Entonces voy a hacer algo, voy a prepararle el banquete como a tu padre le gusta, y tú te vas a adelantar a tu hermano. Pero para que él te bendiga tienes que ponerte las pieles del cabrito en tus brazos y en tu cuello. Y entró Jacob a la presencia de su padre, pero entró con las pieles del cabrito, hermano amado, en sus brazos y en su cuello. Le pido un pedacito de rollo, si tienes un pedacito de rollo. Entonces él entró con esas pieles. Y mire, hermano amado, el padre que ya no podía ver, ya no podía mirar, eso, ¿sabe qué significa, hermano? Significa que el Padre nos ama tanto que Él no mira nuestros errores. El Padre te ama de tal manera que Él no mira nuestros defectos. Así como usted mira a sus hijos bien bonitos, ¿verdad que sí? O sea, no hay hijo feo para la madre, ¿verdad? ¿O no? ¿O sí? O sea, sus hijos, los hijos de uno pueden estar narizones, pueden estar feos. Pero uno los mira con ojos de amor, ¿o no, hermano? Uno los mira con ojos de padre, de madre, y usted los mira bien bonitos. Usted los mira los más hermosos. Yo me acuerdo que había una anécdota de una sopilota, ¿va? Que tenía sus sopilotitos. ¿Y cómo son los sopilotes, hermano? Son aves feas, ¿va? Entonces estaba la sopilota con sus sopilotitos y tenía que buscarles comida, y entonces los dejó ahí, y había un águila que andaba volando ahí. Y como es una fábula, la sopilota le dice al águila: oye, ahí te encargo a mis hijos, yo voy a ir a buscarles comida, pero están chiquitos, ay, cuídamelos. Y le dice el águila: ¿cómo son tus hijos? Dijo: esos son los más bonitos que puedas encontrar, los más hermosos, los más bellos, los más preciosos, esos son mis hijos, ahí te los encargo. Y entonces, hermano, se fue la sopilota, ¿va?, a buscar comida, y cuando regresó estaba el águila ahí, y le dijo: oye, ¿sí viste a mis hijos? ¿Sí los cuidaste? Dijo: fíjate que los anduve buscando y no los hallé, andaba buscando tus hijos los más hermosos, yo nomás vi unos sopilotillos bien feos y me los comí.
Entonces, pero tus hijos no los hallé, a ellos no los encontré. Entonces, o sea, es lo que le digo, de que no hay hijo feo para su madre, no hay hijo feo para su padre. Entonces, fíjese, Isaac dice que él lo miraba. Entonces, eso habla, hermano, de que el Padre de gloria, el Padre celestial, no mira nuestras ofensas, no mira nuestros defectos, no mira nuestros errores. Él nos mira con ojos de amor, hermano. Él nos mira con ojos de misericordia. Esto, por supuesto, no le estoy diciendo, hermano, no le estoy diciendo esto para que se vaya a pecar, ni esto es una patente de corso para que usted diga, entonces voy a pecar, voy a hacer lo malo. No, hermano, esto es para que usted tenga reverencia, tenga respeto a Dios, hermano, y viendo el amor de Dios, sienta gratitud y le diga por gratitud, Señor, ya no te quiero ofender, Señor. ¿Cuántos quieren, hermano amado, vivir una vida santa delante del Señor? Dale una ofrenda de palmas al Señor, amén. Bueno, hermano, amado, no queremos ofender a Dios, no queremos ofenderlo, hermano. ¿Por qué no queremos ofenderlo? Porque Él nos ama, porque Él nos ama, porque eso le duele al corazón de Dios, hermano. Le duele al corazón de Dios cuando usted ofende, cuando usted, hermano amado, no hace lo que Dios le agrada. Eso le duele al corazón, hermano. Yo creo que, mire, hermano amado, Dios es como aquel hombre que le dijo al hijo, hijo, ve a trabajar a mi viña. Y el hijo le dijo, sí voy a ir, y no fue. Y yo creo que el padre se entristeció y le dijo al otro, hijo, ve a trabajar a mi viña. Y dice que el hijo le dijo, no voy a ir. Pero después, arrepentido, fue. Es decir, el padre, mire, usted ve que el padre ahí no rogó. El padre no le dijo, oye, por favor, ve, no, sino simplemente le ordenó algo y esperó que el hijo tomara una decisión. Pero ahí hubo un hombre, un hijo, que se arrepintió, que dijo no, pero después dijo, ¿sabes qué? Tiene razón mi papá, porque esa viña finalmente es mía. Si yo la trabajo, es para mi propio beneficio, es para mi propio bien, es para que yo tenga una herencia. Entonces el hijo se arrepintió y fue, hermano. Entonces veamos el amor de Dios, hermano. Entonces usted ve que Isaac no podía ver, no tenía visión, pero entró su hijo y le dijo, a ver, acércate, porque le oyó la voz de Jacob. Y dijo, a ver, acércate, te voy a tocar, te voy a palpar. Y lo palpó. Y no tocó a Jacob, porque Jacob significa ¿qué cosa? Engañador, mentiroso, suplantador, usurpador. Sino, ¿sabe qué tocó? Las pieles del cabrito. Entonces, cuando usted se acerca a Dios y usted tiene a Cristo, ¿sabe a quién toca? El Padre. A Cristo. Entonces Él te toca. Dice, no, este no es el pecador, este no es el engañador, este es mi hijo. Y te bendice, y te bendice, y te bendice. Bendición. Cristo nos cubre, que las están encima de nosotros. Eso a nosotros nos bendice, hermano. Por eso es lo que nos significa el propiciatorio. Propiciatorio es el asiento de misericordia. Misericordia, hay misericordia para ti. Es el trono de la gracia, hermano. Nosotros dice, acércate no al trono de juicio, acércate no al trono de ira, acércate al trono de la gracia. Hay gracia. ¿Cuántos dicen amén? Dale ofrenda de palmas al Señor, amén. Hay gracia de Dios, hermano. Hay misericordia para ti, hermano. Hay misericordia. Entonces, hermano amado, no te sientas inseguro. No te sientas, hermano amado, no te sientas, hermano, atemorizado, sino sintámonos seguros. Sintámonos, hermano amado, protegidos. Porque el Señor, su trono es trono de gracia, es trono de misericordia, es trono de perdón, hermano. Por supuesto, como dice el apóstol Juan, estas cosas les escribo para que no pequen. Hermano, yo les digo a ustedes, hermano, no pequemos, no pequemos. Huyamos al pecado, huyamos a lo malo. No seamos vencidos por lo malo, sino venzamos lo malo con lo bueno. Hermano amado, si hay áreas de tu vida en las que estás luchando, hermano amado, tenemos que vencerlas a través de la gracia y el Espíritu Santo. Pero mire, hermano amado, sépase que si usted ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene abogado. Usted tiene ahorita la oportunidad
de pedir perdón, decir: Señor, perdóname si hay un área a la que te estoy fallando. Quizás sea mi carácter, quizás sea palabras que yo digo, quizás sean pensamientos, quizás sean cosas que estoy haciendo que no te agradan, Señor. Pero sépase que el Señor, hermano amado, otorga el perdón, Él cubre, hermano amado, y la sangre de Cristo ha cubierto totalmente nuestros pecados. Y hermano, su sangre satisface totalmente las demandas, los requisitos del Padre. Por eso mire lo que dice ahí la palabra en 1 Juan capítulo 2 versículo 1. Mire, vaya conmigo a 1 Juan 2:1. Ya vamos llegando a Pénjamo, dice. Ya vamos acabando, hermano. Pero mire, déjeme leerle esta cita, porque qué rápido pasa el tiempo aquí, hermano. Vamos a 1 Juan capítulo 2 versículo 1. Amén. Dice la palabra de Dios. 1 Juan 2:1. Dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dice: y Él es la propiciación. Él es la propiciación de nuestros pecados. ¿Sabe que cuando yo leí este versículo, el versículo 2, entendí lo que dice el capítulo 1, versículo número 9? Dice, mire lo que dice el 8. 1 Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Fíjese lo que dice la Biblia. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice? Nos engañamos. Entonces, ¿por qué? Porque todos somos pecadores, hermano. Todos pecamos. Dice, mire, Santiago nos pasa el tráiler a todos. Dice: todos ofendemos a Dios, muchas veces y de muchas maneras. Todos. O sea, aquí no nos vamos a dar aires de santos, hermano. Todos, o sea, todos somos así, San Fernando. No, hermano, todos ofendemos a Dios. Todos le fallamos a Dios. De alguna manera le fallamos a Dios. Ofendemos a Dios, a veces con nuestros pensamientos, a veces con nuestras palabras. Ofendemos a Dios. Pero dice aquí la palabra, dice: si confesamos nuestros pecados. Si confesamos, mire, hermano amado, la confesión es algo bien importante. ¿Sabe que yo aprendí algo de la confesión que a mí me impactó mucho? Hermano, hay una revelación en la ciudad de Jerusalén, porque la ciudad de Jerusalén tiene 12 puertas. Tiene 12 puertas. Y me impacta mucho que una puerta de Jerusalén se llama la puerta del muladar. Entonces, ¿por qué se llamaba la puerta del muladar? ¿Sabe por qué se llama la puerta del muladar? Porque por ahí sacaban, ¿qué cosa? La basura, los desperdicios. Entonces, ahí toda la basura de la ciudad la sacaban por esa puerta, la puerta del muladar. Y lo tremendo es que según la geografía de Jerusalén, afuera de la puerta del muladar estaba el torrente de Cedrón. El torrente de Cedrón era como un arroyo que cuando era tiempo de lluvia se llenaba, y entonces toda la basura que vertían los habitantes de Jerusalén ahí, aquel torrente se llenaba y toda esa basura la tomaba la corriente. ¿Y sabe a dónde se la llevaba? Al mar muerto. Ese torrente de Cedrón descarga sus aguas en el mar muerto. Entonces, esa es una figura. La puerta del muladar, ¿sabe qué es? La confesión. Cuando uno confiesa delante de Dios, cuando uno dice: Señor, perdóname porque yo he hecho esto. Perdóname, Señor, porque yo te he fallado, porque yo hice esto, porque yo hice lo otro. Esa es la puerta del muladar, porque es donde uno saca lo que a uno le hace daño, lo que a uno le lastima, lo que a uno le mancha, le contamina. Lo tiene que sacar por medio de ¿qué? De la confesión. ¿La confesión a quién? A Dios. Entonces dice: si confesamos, entonces abre la puerta del muladar y confiesa. Entonces cuando tú confiesas, viene el Espíritu cual torrente de Cedrón y toma esos pecados que ya confesaste. ¿Y a dónde los lanza? Al fondo de la mar. Y dice Oseas, no, dice Miqueas, perdón, y Dios nunca más se acuerda de ellos. Dios no se acuerda de ellos. Entonces usted a lo mejor se culpa, porque mire, yo conozco gente que ya después de tanto tiempo se está culpando de cosas que él hizo y tiene que recibir el perdón de Dios.
Tenemos que saber que Dios, hermano, si usted ha pedido perdón, ya Dios te perdonó, ya Dios te salvó, ya el Señor se olvidó de lo malo que hiciste. No te tienes que estar culpando, no te tienes que estar, hermano amado, tú lastimando y diciendo, no, es que yo soy esto. Mire, hay gente que no se ha perdonado ni siquiera él solo. O sea, que Dios ya lo perdonó, pero que ellos mismos no se han perdonado, que ellos mismos siguen atados a ese pecado, porque no han sido libres, hermano, porque no se han perdonado ellos. Pero hermano amado, el Señor viene y te dice, consuélate, consuélate. Pueblo mío, te dice, consuélate, porque ya Jehová ha recibido el doble por mano de Jehová por tus pecados. Es decir, Cristo vino a pagar por todos tus pecados. Dale una ofrenda de palmas al Señor. El Señor ya vino a pagar, hermano amado. Ya no te estés culpando, ya no te estés tú lastimando. Hermano amado, tienes tú que recibir el perdón y saber que el perdón de Dios es seguro. Saber que, como dice aquí la palabra, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. Pero mire, a mí me impacta mucho esta palabra, porque no dice que Dios es bueno y misericordioso, dice Dios es fiel y justo. ¿Por qué es justo? ¿Sabe por qué? Porque dice el versículo 2 que Cristo fue la propiciación. Es decir, Cristo fue la ofrenda por el pecado. Entonces ya hubo quien murió por tus pecados. Por lo tanto, hermano, si usted pide perdón y cree en Jesús, hermano amado, usted queda libre, porque ya hubo quien llevó tus pecados, ya hubo quien mató tus pecados. Por lo tanto, es como que si usted, por ejemplo, es como que si usted viene a pagar una deuda y alguien pagó por usted, y la persona a la que usted le debía dice, no, ya no me debe nada, pues es que ya me pagaron. Pero ¿cómo? Si yo aquí traigo el dinero, pues ya me pagaron, ya me pagaron. Si es que, pues no tienes deuda conmigo. Entonces, hermano amado, es lo mismo. O sea, usted, hermano amado, delante del Señor era deudor y usted no podía pagar deuda, pero Cristo tomó tu deuda y la pagó Él. ¿Cuántos dicen amén? Ya Él pagó, dale una ofrenda. Ya Él pagó tu deuda, ya Él pagó tu deuda. Usted no la podía pagar, yo no la podía pagar, pero Él pagó tu deuda. Cristo ya pagó, hermano. Entonces sería injusto para Dios cobrarte a ti si ya Cristo le pagó. O sea, Él no te va a cobrar, porque dice que ya hubo quien pagó. Él es la propiciación, Él es la ofrenda que murió por tus pecados. Por eso es que Él ya no te puede cobrar, porque ya pagaron tus deudas. Entonces, hermano amado, cuando venga el enemigo, porque va a venir y te diga, mira, tú eres esto, tú eres lo otro, tú hiciste esto, hermano amado, usted diga, sí, yo lo hice, pero ya hubo quien pagó, ya hubo quien llevó mis pecados. Y mientras uno tenga vida, mire, tenemos esperanza. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Tenemos esperanza. O sea, hay gente que se descarta a sí misma y dice, no, es que Dios no me va a perdonar. Mire, Caín se descartó. Caín solo, no, ni siquiera Dios lo descartó, él solo se descartó. Dijo, grande es mi pecado, hermano amado. Pero mire, en Dios hay abundante misericordia. Eso es lo que Dios te viene a enseñar hoy. En Dios hay perdón, hay misericordia. Ya tu deuda ha sido cancelada, pero ahora usted tiene que creerlo. Póngase de pie, vamos a orar, hermano. Quiero dejar hasta aquí, me faltan otros 5 aspectos más, pero vamos a ministrarle en esta hora esta palabra. Ahí donde está, puede usted doblar sus rodillas en gratitud a lo que el Señor ha hecho por usted. Y déjeme ministrarle esta palabra de consuelo, esta palabra de fortaleza, esta palabra que te va a dar fuerza si usted lo cree, hermano, porque el Señor ya te ha perdonado, ya te ha redimido, ya te ha sacado del mundo. Ahora en nosotros está el permanecer en ese perdón, es aceptar y creer lo que el Señor ha hecho por ti. Recíbelo por la fe. Ahí donde está, doble sus rodillitas y vamos a dar gracias a Dios. Vamos a decir, si hay alguna ofensa que usted haya cometido ante el Señor, ese es el momento de decir, Señor, perdóname. Pero tenga por seguro
que en el momento que usted confiesa y usted pide perdón, el Padre de gloria te perdona, olvida tus pecados y los lanza al fondo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. Dice el profeta Miqueas: que Dios como tú, que perdona la maldad de tu pueblo, porque Él se deleita en la misericordia. Dice la palabra: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Hermano, este es un buen día para ponerse a cuenta con Dios. Este es un buen día para decirle: Señor, yo reconozco que soy malo, pero también reconozco que tú eres bueno. Yo reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tu sangre preciosa me limpia de todo pecado. Yo reconozco, Señor, que tengo, Señor, cosas negativas, pero también reconozco, Señor, que tú, Señor, eres poderoso para cambiarme, para transformarme, Señor, para hacerme santo, para hacerme limpio, para hacerme puro, para hacerme, aleluya, santificado para ti, aleluya. Cree que el Señor puede, cree que el Señor tiene poder, cree en su perdón, cree en su amor, cree en la obra que Él ha hecho por ti, hermano. No dudes de la obra que el Señor ha hecho por ti, no dudes de su amor, no dudes de su perdón, no dudes de su misericordia, no dudes de su bondad, de su benignidad. Él es tu seguridad, Él es tu muro, aleluya. Dice la palabra: fuerte ciudad tenemos en Dios, aleluya. Él es tu ciudad de refugio. Dice la palabra que torre fuerte es su nombre. A él correrá el justo y será levantado. Oh, dile: Señor, yo corro a ti esta mañana, Señor. Hoy corremos a ti, Padre. Aquí estamos. Mira tu pueblo, mira tus hijos, Señor. Estamos delante del trono de tu gracia, Padre Santo, Padre bueno. Yo le ministro la palabra a mis hermanos. Yo le ministro esta palabra de vida, esta palabra de gozo a mi hermana, Señor. En esta hora, que ella reciba tu amor en esta mañana, que ella reciba tu perdón, Señor, que ella reciba confianza, reciba reverencia, reciba seguridad, Señor, reciba tranquilidad, Señor, reciba paz. En el nombre de Jesús, reciba gracia. Oh, Padre bueno, tóquenla, tóquenla. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador. Te lo ruego en el nombre de Jesús, Padre. Estoy orando por mis hermanos, Señor.